voy a presentar a el doctor Rolando Gittens. Él es ingeniero eléctrico y electrónico con maestría en Ingeniería y Ciencia de los Materiales y doctorado en Bioingeniería de Georgia Tech de los Estados Unidos. Su trabajo de investigación ha resultado en una patente para la nanomodificación superficial del titanio, más de 30 publicaciones en revistas de alto impacto, coautoría de un capítulo de un libro y prestigiosos reconocimientos. Fue el primer panameño nombrado como miembro afiliado de la Academia Mundial de la Ciencia, innovador menor de 35 años por el MIT, y el tercer latinoamericano en recibir el premio por logros profesionales de la más grande organización profesional para la tecnología en beneficio de la humanidad. Miembro distinguido del Sistema Nacional de Investigación de Panamá, el doctor Gittens trabajó por más de 10 años como ingeniero investigador en Indicasat. Actualmente es el subgerente de investigación e innovación del Instituto Técnico Superior Especializado ITSE y el director ejecutivo encargado del Centro de Investigación e Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología. Doctor Gittens, bienvenido. Muchísimas gracias, Sabrina, por esa introducción y muchísimas gracias a todos los organizadores, a la comunidad Colcherit Israel por esta oportunidad de estar aquí y compartirles de una manera diferente. Estoy acostumbrado a dar otro tipo de charlas sobre mis resultados y mis datos. Hoy voy a tratar de hablarles de otras cosas. Y también quiero aprovechar este momento para saludar y agradecer a mis padres, a mi esposa que está aquí, a todas las caras familiares, amigos que veo que están también aquí en la audiencia y dedicarle esta presentación a una prima que perdió su vida el día de ayer, nos dejó y que queremos demasiado y de verdad que le quiero dedicar este espacio a ella por el alma tan especial que tenía que tocaba a todos de una manera tan hermosa. Me tomé la libertad de escribir algunas palabras para tratar de no divagar y mantener el tiempo. Así que les pido disculpas si me ven leyendo un poco. Pero bueno, hoy tengo el placer y el reto de ser el primero en compartir mi experiencia y de ser posible marcar el tono de lo que estoy seguro va a ser una jornada increíble. Tratando de pensar en un mensaje coherente y entretenido que ofrecerles, algo que quizás no hayan escuchado antes o que por lo menos les dejo un nuevo conocimiento, siempre regresaba al mismo punto de que la ciencia, la tecnología y la innovación tienen el poder de cambiar vidas, cambiar el futuro y cambiar un país. Siento que me ha tocado vivir este mensaje en varios capítulos de mi vida. Lo he visto ocurrir en o con otras científicas y científicos que conozco, pero reconozco que todavía hay muchas personas para las que esto sigue siendo un mensaje un poco abstracto y etéreo. Así que haré el mejor intento de convencerlos de ese mensaje, de que la ciencia realmente puede cambiar vidas y puede cambiar el futuro. Yo me considero un producto del sistema educativo y de ciencia, tecnología e innovación de Panamá. Soy egresado del Instituto Italiano Enrico Fermi en el 2000, un colegio que está aquí cerca y que tengo el honor de tener aquí a su dueño y uno de los cofundadores. Y también me gradué de Ingeniería Eléctrica Electrónica de la Universidad Tecnológica aquí en Panamá. Y aunque en esa época principalmente en lo que estaba pensando quizás era más que todo surfear y en cayuco, por suerte tuve el interés de involucrarme en las pocas oportunidades de investigación científica que había disponibles en la universidad en ese momento. Una de ellas, la que mostré en la diapositiva anterior, era con JICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa. También tuve la suerte de encontrar un convenio que tenía la Universidad Tecnológica con la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, para poder hacer una práctica profesional en el Instituto de Ingeniería Biomédica de la UBA. Y aunque quizás la verdadera motivación de mi viaje a Argentina haya sido irme a perseguir a la que hoy es mi esposa, y esa historia probablemente es un poco más entretenida que la que les voy a contar hoy, tendré que dejar esa para otra ocasión. Pero fue en la UBA en la que me enamoré de la investigación científica y la biomédica. Fue mi primera verdadera experiencia
de investigación y ahí me di cuenta que era lo que me gustaba. Ya de vuelta en Panamá por las dificultades económicas que había en Argentina en esa época y que estaban viviendo todos, los argentinos y los que veníamos de afuera, entré a trabajar en los puertos de Balboa como supervisor de mantenimiento de contenedores para una naviera importante. Un puesto de trabajo quizás lógico y esperado para alguien con mi formación hasta ese momento. Y aquí es donde cambia mi vida, donde la ciencia tiene esa oportunidad de cambiar mi vida. Siempre había jugado con la idea de que en algún momento me podrían pagar por pensar. Y de seguro no ayudó que el ambiente de trabajo en un puerto es bastante peligroso. En el corto tiempo que estuve ahí, trabajé unos 6 meses en los puertos, tuve que perder a un amigo. Un amigo tuvo un accidente que perdió su vida. Así que todas estas cosas sirvieron de motivación para que justo en esa época fue cuando escuché de los programas de becas de la CENACYT. Tenía programas de becas doctorales que estaban ofreciendo y en ese momento la CENACYT estaba liderada por el gran doctor Julio Escobar, que probablemente aquí muchos lo conocen. Lo interesante es que en ese momento había un cambio. Era la primera vez que escuchaba de estos programas que, a diferencia del pasado, contemplaba fondos para reinsertar al talento que estaba regresando de las mejores universidades del mundo para poder entonces hacer investigación desde Panamá. Así que después de discutirlo con mi esposa, apliqué y gané la beca y pude ir a estudiar un doctorado y mi maestría a Georgia Tech en Atlanta, en Estados Unidos. Así que de supervisor de mantenimiento pasé a ser un científico en formación. Aquí fue donde entonces me comencé a adentrar en el maravilloso mundo de las células y los biomateriales y la interfaz entre los dos, que es donde pasa toda la magia. Y aquí fue donde también comencé a pensar en que a través de la ciencia yo mismo iba a poder tratar de cambiar el futuro, ¿verdad? Entonces no podía venir acá y no mostrarles algunos datos científicos y resultados, pero voy a ser muy breve con esta parte. Yo en mi doctorado me tocó estudiar el hueso, ¿verdad? Que si lo vemos como un material, tiene mucha complejidad a múltiples escalas. Es un material complejo a la macroescala y por eso tenemos tantos diferentes huesos con diferentes formas, cada uno cumpliendo una función ya sea de soporte o de protección diferente. Pero también es complejo a la microescala, ya que tiene diferentes tipos de células, unas encargadas de crear nuevo hueso y otras de degradarlo en zonas que han sufrido desgaste o microlesiones por accidentes o por desgaste normal, para así garantizar un hueso sano. Interesantemente, también tiene gran complejidad a la nanoescala, ya que las células que degradan el hueso no logran remover esa alfombra, esa capa de proteínas que está en la superficie del hueso, y típicamente, y por eso entonces son capaces estas células de encontrar esos espacios donde se tienen que generar nuevo hueso. Entonces, mi trabajo en el laboratorio fue replicar ese nivel de complejidad que vemos en la naturaleza, que vemos en el hueso naturalmente, y replicarlo de manera jerárquica en un implante de titanio, que de cierta manera también va a tener que interactuar con el tejido a esas mismas escalas, a nivel del tejido, y por eso es que muchas veces estos implantes tienen forma de tornillo para tener esa fijación primaria a nivel del tejido, pero también van a tener que interactuar a nivel de las células, a nivel de la escala microscópica, para poder tener rugosidad que estas células puedan detectar y poder sentirse en casa y comenzar a producir las proteínas que necesitamos para hueso sano. Y por supuesto entonces también diseñarlos a la nanoescala, diseñarlos con estructuras que puedan interactuar directa e indirectamente con estas proteínas que se absorben en el implante y que directa e indirectamente van a cambiar el comportamiento de nuestras células. Y eso fue lo que logramos crear en la vida real. Al final nosotros, yo pude patentar una técnica de nanomodificación que transforma superficies lisas de implantes de titanio como la que se ve en esta imagen y poder convertirlas en superficies nanoestructuradas como estas, que en mi mente por lo menos se parecen un poco más a esa alfombra de proteínas que le mostré en la superficie. Sin duda alguna, no tenemos tiempo para entrar más en detalle de estos aspectos, pero lo interesante es que tenemos varios estudios mostrando cómo esta modificación superficial, cómo manipulando las propiedades de un implante, nosotros podemos cambiar el comportamiento biológico y mejorar el desempeño de estos implantes. Ya de vuelta en Panamá, también pude iniciar otros proyectos de investigación
más alineados con mis propios intereses científicos y de curiosidad científica personal, como por ejemplo proyectos enfocados en el tema del cerebro, específicamente de los derrames cerebrales, que es una de las principales causas de muerte y de morbilidad o de problemas de afectaciones cognitivas y motoras en la población panameña. Y la idea aquí era también usar un abordamiento similar. Este es un problema donde hay falta de acceso de sangre que lleva el oxígeno y los nutrientes a estas neuronas, y cuando eso ocurre por un periodo demasiado largo, estas neuronas comienzan a morir por días, semanas, hasta meses, y eso es lo que hace que sea complicado para estos pacientes recuperar sus habilidades motoras y cognitivas. Así que nuestra estrategia, la que estamos estudiando en el laboratorio, es justamente desarrollar biomateriales, que son estas tecnologías que van a poder ser inyectadas en el cerebro de un paciente para que promuevan, en el peor de los casos, por lo menos detener esa muerte neuronal crónica que ocurre en un paciente con un derrame cerebral, y en el mejor de los casos poder revertir esos daños para facilitar esa recuperación. Bueno, por supuesto la idea es diseñar esos materiales también a la nanoescala, ¿no? Y en eso estaba trabajando yo todos estos años, hasta que llegó la oportunidad de materializar cómo la ciencia puede cambiar a un país como Panamá. Y eso ocurrió durante la pandemia. Todos tuvimos que vivir estas realidades de andar con mascarillas por todos lados, de tener que estar haciéndonos los hisopados para el diagnóstico. Y bueno, con lo de las mascarillas yo recomiendo que todavía las usemos cuando nos resfriamos, porque probablemente todos se han dado cuenta de que estamos todavía en una situación donde hay muchos casos de enfermedades infecciosas. Pero bueno, un porcentaje no despreciable de la población panameña tuvo que conocer muy de cerca los cuartos de cuidado intensivo. Se estima que alrededor de un 10% de todos los casos de COVID-19 tuvieron que llegar al cuarto de cuidados intensivos. Y uno de los retos más importantes que tuvo que enfrentar el país en esa época fue la escasez global de insumos y dispositivos médicos, que puso en riesgo, por un lado, el esquema de diagnóstico nacional a tan solo 2 semanas de haber iniciado los primeros casos en el país, y por supuesto la vida de muchos panameños que no estaban pudiendo recibir el tratamiento que necesitaban. Entonces, como les decía, a tan solo 2 semanas de haberse diagnosticado los primeros casos de COVID, me tocó recibir la llamada de la ministra de Salud en ese momento, y de mi amiga Sandra López Vergés, del Instituto Conmemorativo Gorgas, que ella ha sido designada como la líder del esquema de diagnóstico nacional, para avisarme que Panamá se estaba quedando sin medios de transporte viral. Recuerdo como si fuera ayer, que era un viernes a las 4 de la tarde, y con el aval del director de Indicasat, del doctor Rao, nosotros de inmediato pudimos armar el primer equipo de científicas y científicos que convertimos nuestros laboratorios en líneas de producción de este insumo. El medio de transporte viral es el tubito de solución donde se coloca el hisopo después de colectar la muestra, y ese primer fin de semana nosotros pudimos fabricar las primeras 2.000 unidades de este insumo, y desde entonces ya hemos fabricado más de 200.000 unidades que fueron directamente a ayudar a servir al sistema de salud pública. Todo el conocimiento que nosotros logramos generar con este esfuerzo nos permitió aportar a la respuesta país, pero también nos permitió cerrar el ciclo del conocimiento y establecer el primer emprendimiento privado de base científica que surge de un laboratorio nacional y que lanzamos recientemente en abril de este año, llamado Spavé Technologies. Esa es una experiencia que ha sido fascinante, porque realmente me ha permitido entender que cuando se empoderó a la comunidad científica se pudieron hacer cosas increíbles, inclusive cerrando este vacío que existía de poder demostrar cuál es el impacto económico, cuál es el impacto en la reactivación económica y en la generación de empleos dignos que se puede generar desde las ciencias. Y esto me lleva a mi más reciente experiencia de ver cómo la ciencia puede cambiar el futuro de Panamá, pero ahora como subgerente de Investigación e Innovación del Instituto Técnico Superior Especializado, o ITSE, también desde abril de este año. Ha sido un año algo ocupado. Este es un centro de educación superior, para los que no lo conocen, un centro de educación superior de ciclo corto, público, que está atendiendo un segmento de la población demasiado importante para el progreso de Panamá. Y son estos estudiantes que ustedes ven en esta imagen. El ITSE ha tenido un crecimiento exponencial desde 2021, cuando teníamos una matrícula de 660 estudiantes, hasta hoy, donde estamos cerca de los 3.500 estudiantes y esperamos cerrar el año con 5.000 estudiantes. Después de trabajar más de 11 años en el sistema académico y de ciencia del país, yo pensaba que conocía bien las cifras e indicadores, pero no fue hasta que conocí
o sea, hasta que entré al ITSE, que conocí que Panamá tiene un gran rezago en la formación de la población educativamente activa y está dejando a muchos panameños atrás a todos los niveles. A nivel de secundaria, por ejemplo, deberíamos estar graduando un 75% de la población activa según el BIDI y la OCDE. Panamá actualmente gradúa al 50%. A nivel universitario, deberíamos estar graduando al 17%. Panamá gradúa a un 8%. Pero el gran vacío está al nivel de la educación técnica superior, que puede ser formación vocacional, ya sea de un IPT, uno de estos colegios técnicos que tenemos en el país, o el INADE, o con educación superior de ciclo corto como la que está ofreciendo el ITSE. La OCDE advierte que los países deben tener al menos un 49% de la población formada a este nivel para afrontar los retos de la disrupción que están causando las nuevas tecnologías en el mercado laboral. Panamá actualmente tiene un 0.2% de la población entrenada a este nivel, según el censo del 2023. Es un escenario sumamente preocupante. Ahora también entiendo la necesidad que se ha estado quejando el sector productivo de lo difícil que es conseguir personal calificado. Así que ahora mi enfoque está centrado en esto para aportar con el gran equipo de trabajo que tiene el ITSE para transformar esta realidad y cambiar el futuro de Panamá en menos de 2 años. Son programas de 2 años y podemos ver inmediatamente el impacto en estos estudiantes, en sus familias y en nuestras comunidades. Ya para terminar, no sé si durante la pandemia habrán visto esta imagen que habla de los grandes retos o wicked problems que está enfrentando el mundo a corto plazo, ¿verdad? Estamos hablando de cambio climático, la pérdida de la biodiversidad. O sea, COVID era simplemente un primer capítulo, ¿verdad? Entonces, yo me tomé la libertad de aplicarla a la realidad de Panamá y pienso que podría verse algo así. Quizás hay otras prioridades nacionales que también se podrían incluir. Cada una de estas requiere la participación de muchos sectores, pero uno que no puede hacer falta es la comunidad científica, para tener los datos que nos ayuden a tomar las mejores decisiones de manera objetiva y dejar atrás las opiniones. Algo que debemos tener presente es lo importante de impulsar proyectos científicos enfocados en valores y principios, en servir a los más vulnerables o desamparados y en trabajar de la mano de la sociedad. Los científicos somos todos, no solo los que estamos en un laboratorio. Yo soy miembro de la comunidad Bahá'í y fue representando a la comunidad Bahá'í desde el Comité de Asuntos Externos que pude participar en el Comité Interreligioso de Panamá, donde tengo el honor de compartir aquí con varios de los colegas con el que estuve en ese comité y donde tuve el placer de conocer al rabino Gustavo y que nuevamente agradezco muchísimo la oportunidad de estar acá. En la fe Bahá'í hay una oración que habla de hacer tu trabajo completamente enfocado en el servicio de los demás, es considerado al mismo nivel que rezar. También creemos en la armonía entre la ciencia y la religión, y aunque todavía hay algo de discusión sobre ese tema, es un tema que me encanta discutir, y yo pienso que aunque mis colegas no lo vean de esta manera, yo conozco a muchas científicas y científicos que rezan, entre comillas, casi todos los días, haciendo descubrimientos y generando conocimiento que servirá para el progreso de Panamá. La justificación de por qué Panamá debe invertir más en ciencia, tecnología e innovación no es abstracta, es real y no podemos demorarnos más. Con eso, muchísimas gracias por esta oportunidad y por su tiempo.